Amigos, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast con tu servidor, Dairons Cañizales. Mi gente, aquí estamos una vez más para la gloria de Dios, aquí en un nuevo episodio del podcast. Espero que estés muy contento porque vamos consecutivo, una semana más. Aquí estamos para la gloria del Señor. Espero que estés feliz, alegre, porque el Señor está en tu vida. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos a aprender acerca de la Pascua. ¿Qué será la Pascua? ¿Acaso trata de un conejo, de encontrar huevos que andan perdidos? ¿Qué será la Pascua para el Señor? Hoy vamos a aprenderlo y espero que estés muy atento porque creo que es algo importante que Dios quiere que tú conozcas. ¿Qué es la Pascua? ¿Acaso debemos celebrarla? Vamos a ver y juntos aprendamos más del Señor. Vamos a ir a la Biblia. Acuérdate muy bien que nosotros en este canal, en este podcast, queremos aprender de Dios. Y tenemos que buscar entonces en el lugar donde Él dejó plasmada su palabra. Y esa es la Biblia. Vamos a aprender en Levítico 23. Empezamos versículo 4. Dice así el Señor: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ok, tenemos un primer vistazo. Dios nos está diciendo que existe una fiesta. Y esta fiesta no es la fiesta patronal, no es la fiesta de la independencia de Venezuela, no, esta es una fiesta de Él. Dato muy importante, es la fiesta de Dios. Entonces, si es la fiesta de Dios, a mí me compete en algo. Yo estoy interesado en conocerla o en celebrarla. Esta es una fiesta que el Señor le está encomendando a Moisés enseñársela al pueblo de Israel, a la nación que está surgiendo. Y lo vemos en Levítico 23, pero esto tiene un trasfondo más allá. Y entonces tenemos que correr rápido e irnos a Éxodo capítulo 12, versículo 1. Y aquí es donde vamos a ver la sustancia de la Pascua. Leímos en Levítico 23 lo que el Señor estaba como estipulando. Yo tengo una fiesta, es una reunión solemne, una santa convocación que yo tengo con mi pueblo Israel. Esta fiesta se celebra en el mes primero, a los 14 días del mes es Pascua. Pero vamos a ver qué nos dice Éxodo 12, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno segundo, el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ok, vamos a ponernos en contexto. Estamos en el libro de Éxodo y es donde se narra la historia de Moisés y la liberación del pueblo de Israel. Estamos a nada de la liberación del pueblo de Dios, porque está a punto de ocurrir un suceso que marcará la historia de Egipto, y es la muerte de los primogénitos. Dios estipula que la única forma para que los primogénitos sean salvos y la muerte no entre a las casas ni a las familias es a través del sacrificio de un cordero. Y agarrando la sangre de este cordero, pintando los dinteles, las ventanas y los marcos de las puertas de las casas donde se tenga la fe y se haya creído en esta palabra de Dios. Entonces, teniendo este contexto, sabemos que lo que está sucediendo es una orden de Dios. Y aparte de esto, Dios está instaurando un recordatorio. Dios le está diciendo a Israel una fecha, una situación que deben recordar para siempre. Y es el sacrificio de un cordero a los 14 días del mes de Aviv, y que a través de la sangre marcando las puertas, los dinteles y las ventanas de las casas, la muerte no tocará a los primogénitos que hay dentro. Podemos también destacar muchas de las cosas que han sido leídas ahorita en este capítulo 12 del libro del Éxodo. Por ejemplo, leímos que cada familia tenía que escoger un cordero, pero no solo eso, sino tenían que hacerlo a los 10 días del mes de Aviv. Y también leímos que este cordero no tenía que tener ni mancha, ni arruga, ni defecto. Este cordero también a los 14 días del mes de Aviv iba a ser sacrificado, molido por toda la congregación del pueblo de Israel. Ya con estas cosas, cuando tú o yo conocemos algo de Biblia, es imposible no estar pensando ya en otras cosas y estar uniendo los cabos, porque eso es algo muy bello y hermoso que tiene la Biblia. A pesar de haber sido escrita por 40 hombres diferentes y en épocas distintas, historias que tienen demasiada distancia de tiempo entre sí, tiene demasiados paralelismos y también concordancias. Y esta situación que está ocurriendo en el pueblo de Israel y en el hecho histórico de ser librados de la muerte para así conseguir la victoria y dejar de ser esclavos por Egipto, es algo que tomará presencia en el futuro, pero de otra forma. Podríamos decir que Dios está profetizando a través de esta fiesta. Vamos a ver qué más nos quiere decir el Señor. Vamos a leer Números, capítulo 28, versículo 16. Dice: pero en el mes primero
a los 14 días del mes será Pascua de Jehová. Eso es algo que yo quiero resaltar y la Biblia también destaca. El hecho del mes primero. ¿Cuál es el mes primero? Vamos a leer Éxodo 13, versículo 3. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Eso lo habíamos leído en Éxodo 12, que una de las costumbres que se tienen en esta fiesta es comer panes sin levadura, es decir, panes sin leudar, sin que la masa leude. Y eso tiene un significado, pero lo vamos a decir más adelante. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Ya Dios nos está diciendo cosas. Números nos decía que la Pascua se iba a celebrar en el mes primero. Y Éxodo 13 nos revela que la salida del pueblo de Israel es en el mes de Abib. Entonces el mes primero es el mes de Abib. Pero tú te preguntarás, ¿cuál es el mes de Abib? ¿Cómo saber cuál es este mes para así tener el orden y poder llevar la cuenta y celebrar Pascua? Bueno, el mes de Abib está señalado por esa palabra, Abib. ¿Qué significa Abib? Abib es una señal. Escucha muy bien. Es una señal en la agricultura para el pueblo de Israel. Abib es la representación de cuando la cebada está madura y lista para ser segada. Esto es lo que significa Abib. Cuando tú observas en los campos de Israel que la cebada está madura. Y Dios estipula que este hecho es lo que da inicio al año. Este será el primer mes, cuando la cebada esté madura. Eso también va muy ligado con el hecho de la primavera, porque actualmente con toda la ciencia y el avance de conocimiento, entendemos que la primavera es el periodo de tiempo en el cual la cebada madura. Por lo tanto, ambas cosas están unidas. Y también a esto hay que enlazarle el hecho de cómo Dios lleva el conteo de los meses y también la distribución de su año. Dios utiliza el sol y la luna como referentes para así marcar sus tiempos. Vamos a enfocarnos en la luna. La luna tiene una etapa donde aparece, donde se mantiene en el cielo y donde vuelve a desaparecer. Esa etapa cumple unos 28 días aproximadamente y hay un periodo de tiempo en el cual no se ve. Para Dios, ese tiempo en el que la luna aparece, se mantiene y después vuelve a desaparecer, para Dios eso es un mes. Enlazando estos dos hechos, el de la cebada y el de las etapas lunares, vamos a dar con el arranque del año según Dios y también con el primer mes del año, que es conocido como Abib. Así nos estamos dando cuenta de cómo Dios ordena sus fechas. Y no es como según nos parezca a nosotros, porque quizás en nuestro pensamiento, en nuestra forma de verlo, el primer mes del año es enero, después del 31 de diciembre. Pero según Dios, esto no es así, porque para esas fechas aún es invierno y la cebada no ha madurado, sino que para Dios el año empieza entre los meses de marzo y abril, pero eso lo sabremos mejor con la luna y viendo los campos para ver cuándo la cebada es madura. Espero poderme dar a entender.
Y también te invito a investigar mucho más a fondo acerca de este tema para que no te quede ninguna duda. Ahora, teniendo presente cuándo empieza el año, tenemos que empezar a contar para así celebrar la fiesta de Pascua, que es a los 14 días del primer mes del año. Y según Dios, un año no, un día, ya me estoy como enrollando, un día no empieza a las 12 de la noche. No, para Dios las cosas no son así. Para Dios, un día empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Y así es el orden según Dios. Sus meses se dirigen con la luna y sus días arrancan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del siguiente día. Es como un poco complicado para nosotros porque estamos tan acostumbrados al sistema horario de nuestra sociedad y del mundo entero, podríamos decirle, que cuando aprendemos esto, al principio nos cuesta entender cómo funciona el reloj de Dios, pero esto es importante, entenderlo es importante, no es puro capricho ni tampoco es algo porque sí. Es importante porque nos enseña a llevar el control del tiempo como Dios quiere y a celebrar sus fiestas como Él lo estipula, no a nuestra manera, sino como Él lo dejó plasmado. Por ejemplo, si mi cumpleaños es el 31 de enero y hay personas que no, lo celebran el 2 de junio, yo voy a decir, mira, mi cumpleaños no es ese día y no se celebra a ese día. Tienes que aprender cuándo se celebra mi cumpleaños. Es el 31 de enero. Pero Dios también nos va a decir lo mismo. Mi Pascua, mi fiesta, no se celebra cuando tú quieras. Se celebra como yo lo estipulé. Si quieres celebrarla, aprende a hacerlo. Y eso está en la Biblia. Así que vamos juntos a aprender mucho más. Vamos a leer ahora Deuteronomio 16, versículo 1. El Señor dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Otra vez Dios le dice a Israel, guardarás el mes de Aviv y guardarás la Pascua. No vemos ninguna contradicción del Señor hasta los momentos, ni tampoco una señal de que el Señor no mande a guardar estas fiestas. Más bien Él quiere involucrar a su pueblo en esto para recordar. Ten presente eso, recordar. Israel tenía que recordar estas fiestas, esta señal, porque Dios quería decir algo o Dios quería dar un ejemplo de lo que iba a ser en el futuro. Hemos visto muchos elementos a resaltar. A los 14 días del mes de Aviv, había que seleccionar un cordero al día 10 para que fuese inmolado por toda la congregación a los 14 días. Tenían que comer panes sin levadura, tenían que asar al cordero, tenían que pintar los dinteles de las ventanas en la primera vez y las puertas para señalar que esa casa estaba protegida por Dios y la muerte no entraría a matar a los primogénitos. Entonces, hay algunos elementos que hay que destacar. ¿Qué nos querrá decir Dios con esta fiesta? ¿A dónde nos querrá llevar? Y amigos, como algo que se repite bastante en este podcast, la Biblia siempre apunta hacia un personaje. Desde Génesis, siempre está apuntando hacia un personaje. Y ese personaje es Jesús. Sí. Aunque tú no lo creas, la fiesta de Pascua está apuntando hacia Jesús.
Y es una cosa impresionante porque Dios le quería decir al pueblo de Israel lo que estaba siendo profetizado que iba a ser en un futuro. Dios estaba diciendo que iba a haber alguien, un sujeto, el cual iba a ser inocente, y ese sujeto inocente iba a protegernos, iba a librarnos de la muerte. Y yo te pregunto, ¿qué Dios dice que provoca muerte? El pecado. El pecado es lo que provoca muerte en la vida del hombre. Y de eso es que el Señor quiere librarnos de la muerte del pecado, la muerte eterna. ¿Y por medio de quién lo va a hacer? Por medio de Cristo Jesús, del Cordero perfecto, de aquel que no debía tener mancha, no debería tener defecto, de aquel que iba a ser apartado el día 10 e iba a ser investigado para ver si tenía arruga, defecto, mancha. Iba a ser sacrificado el día 14. Dime tú si no hay un paralelismo directo entre la fiesta de Pascua y el hecho del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Dairon, pero eso tú lo estás diciendo, no me estás dando ninguna evidencia. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29. A ver qué nos dice el Señor. Dice, el siguiente día vio Juan, el Bautista, que Jesús venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Ya la Biblia nos está diciendo cosas. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús viniendo de lejos, dijo, ahí está el que debía de venir, ahí está el que tanto esperábamos, el Cordero de Dios, como lo llama, el Cordero. No lo llama la iguana, no lo llama el pájaro guarandol, no, lo llama el Cordero, haciendo un reflejo de ese evento de Pascua, que iba a ser seleccionado un Cordero. ¿Para qué dice Juan? Para quitar el pecado del mundo, para salvarnos de la muerte, para que su sangre marcara nuestras vidas y el día que viniera la muerte pasara por encima y no nos tocase. Aquellos que creyéramos en su palabra y hayamos cumplido con su ordenanza y con su ley. Porque es así. Hubo personas que se salvaron en este momento de Egipto, sí, pero aquellos que pintaron sus puertas, sus ventanas y sacrificaron al Cordero. Estos fueron los que se salvaron. Y no solamente israelitas, porque tú puedes pensar, no, Dios solamente salvó a su pueblo. Sí, pero también salvó a aquellos egipcios que tomaron la decisión de creer. Y tú puedes pensar, no, Dios fue malo, Dios fue alguien totalmente sin dolor, sin sentimiento, no pensó en el sufrimiento de esas personas. Pero déjame ponerte en situación. Antes de la muerte de los primogénitos hubo 9 plagas donde Dios manifestó su poder. Era evidente que lo que Dios decía iba a cumplirse. Y si tú no pintaste tus ventanas, tú no pintaste tus puertas con la sangre de un cordero y celebraste Pascua, es porque tú de verdad no diste tu brazo a torcer y fuiste como Faraón, con corazón duro para la palabra del Señor. Preferiste tus propias fuerzas, tus propios tus propias opiniones, que hacer caso a la voz de Dios. Dios le dijo a Faraón, libera a mi pueblo. Faraón no hizo caso, vino plaga.
Dios dijo, libera a mi pueblo. Faraón no hizo caso, vino plaga. Hasta el último momento Dios pidió a Faraón que liberara a su pueblo. Faraón no lo pidió. Y Dios ordenó que aquellos que no pintaran sus puertas, sus dinteles, sus ventanas con la sangre de un cordero, iba a venir la muerte y se iba a llevar a los primogénitos. Aquellos que creyeron fueron librados. Los que no fueron con las consecuencias. Siguieron con las consecuencias del pecado, de desobedecer. Eso lo hablamos en el capítulo pasado, de la desobediencia. Pero ahora llevándolo a Jesús, tú tienes la oportunidad, tú, yo, tenemos la oportunidad de pintar nuestras puertas, nuestras ventanas, de pintar nuestros corazones con la sangre del Cordero. No la desaproveches, no desaproveches la oportunidad de celebrar Pascua en tu corazón y permitirle a Jesús entrar y cenar contigo. Porque así como la muerte no llegaba a las vidas de los que estaban dentro de las casas con sus dinteles pintados de sangre, también Dios entraba a las casas y hacía pacto con su pueblo. Entraba y cenaba con su pueblo. Disfrutaba de la cena de Pascua. Cristo es este Cordero. Cristo fue seleccionado a los 10 días. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer la Biblia a ver qué nos dice. Lucas 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Cristo entró en esa entrada triunfal con palmas, con celebración, donde el pueblo decía, Hosana al Hijo de David. Cristo entró al día 10 del mes de Aviv. Y durante esos 4 días, Cristo fue probado por los sacerdotes, por los escribas, los fariseos, para hallar en él alguna culpa o algún motivo para justificar su muerte. Los sacerdotes lo que buscaban era buscar ese detalle por el cual agarrarse y matar a Jesús. Y decir, no, porque Él hizo esto. Entonces, esto es suficiente para nosotros matarlo. Ya tenemos el motivo, ya tenemos la razón, ya podemos matarlo. Ellos buscaban eso. Y por eso le hacían preguntas, por eso debatían, por eso lo exponían ante el público. Pero Cristo siempre respondía con la verdad y los sacerdotes, en vez de seguir, lo que hacían era enmudecer, porque no tenían con qué confrontar las palabras de Jesús. Y así fue durante 4 días. Cristo fue sometido a escarnio, a preguntas, para hallarle culpa, mas no fue conseguido. Es decir, fue evaluado el Cordero y fue determinado que no tenía mancha, no tenía arruga, no tenía defecto. Vamos al versículo 7 de Lucas 22, que dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Había llegado el momento en el que se tenía que sacrificar al Cordero de la Pascua. Ya era 14 de Aviv. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Es cuando Jesús va a hacer su santa, o lo que hoy conocemos como la Santa Cena, su última cena antes de morir, donde reúne a sus apóstoles y come el pan y el vino, enseñando que ese sería su cuerpo, el cual iba a ser entregado
y esa sería su sangre, la cual sería derramada para librarnos a nosotros de la muerte, de la condenación. El pueblo de Israel tenía el recuerdo de un evento histórico, la salida de Egipto, la liberación de la muerte de los primogénitos, la muerte de un cordero, el cual era asado al fuego, y este tenía que comerse, y junto con pan sin levadura, y también junto con hierbas amargas. Ese era el ritual del pueblo de Israel. Pero Jesús luego nos muestra que Él es la Pascua. Él es el pan sin levadura. Él es el vino que representa su sangre y el pan que representa su cuerpo. Son los elementos que iban a ser molidos por toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Ves el paralelismo entre las dos historias que se convierten en una sola? Y es Dios anunciando desde años atrás lo que iba a ser en Cristo Jesús. Cómo nos iba a salvar de nuestra esclavitud más grande, que no es la de un imperio, no es la de un gobierno, no es la de esta tierra, sino que es la esclavitud del pecado, la que te lleva a la muerte eterna. Cristo es el Cordero de Pascua que fue sacrificado para que tú y yo tengamos vida. Vamos a leer 1 Corintios, versículo 7. Dice, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Tengo que decir las cosas completas para que después tú las anotes bien y puedas buscarlo en tu casa y puedas estudiar la palabra de Dios. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y es a la conclusión que queremos dar el día de hoy. Arrancamos preguntando, uno, ¿qué era la Pascua? Creo que se ha entendido. También debo decir que la palabra en hebreo es Pesach, es la fiesta de Pesach. Pero nosotros lo conocemos como Pascua. Vamos a decirle Pascua, vamos a decirle Pesach, es lo mismo. Empezamos diciendo qué era la Pascua. Bueno, la Pascua es una fiesta. ¿Dada por quién? Leímos en Levítico 23, por Dios. ¿Dada a quiénes? A su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y por qué esta fiesta? Para recordar el hecho de salir de Egipto, de la esclavitud, y de que Dios libró a los primogénitos de la muerte a través del sacrificio de un cordero, pintando los dinteles y las ventanas y las puertas con la sangre de este cordero. ¿Cuándo? A los 14 días del mes de Aviv, que es el primer mes del año según Dios. Y ahora, tú y yo deberíamos celebrarla. Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque así también como dice Pablo a los Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Cristo cumplió esta profecía, esta fiesta en sí mismo. Él fue el cordero seleccionado a los 10 días y probado para ver si tenía defecto. Él fue sacrificado entre las 2 tardes y molido por toda la congregación en una cruz. Él fue vituperado y en él fueron puestas todas nuestras rebeliones. Y por él es que hoy tú y yo, si tenemos fe y creemos en él, podemos ser librados de la esclavitud del pecado y de la muerte. La Pascua tiene un hecho histórico que sirvió como profecía para mostrarse en Cristo Jesús. Y a ti y a mí
nos une nuestra vida, nuestro ser con el pueblo de Israel es Cristo Jesús. Cristo es el que nos incluye en el pacto hecho por Dios y Abraham. Cristo es el que nos adopta y nos hace pertenecer al pueblo de Israel. Somos parte del pueblo de Dios, de aquellos que pelean junto con Dios, de aquellos que caminan junto con Dios. Por lo tanto, la Pascua, según la Biblia, por lo que acabamos de leer, es una fiesta que tenemos que celebrar para recordar que Cristo libró a su pueblo de Egipto y a través de eso nos mostró la profecía de que nos libró a ti y a mí del pecado a través de Jesús. Y debemos conmemorar esta fiesta tal y como Cristo lo hizo con sus apóstoles, tomando el pan y tomando el vino y recordando el sacrificio de nuestro Cordero en la cruz del Calvario. Así es, amigos y amigas, la fiesta de Pascua. Celebrado el mismo día, Cristo lo cumplió el mismo día, entonces tenemos igualito que tomar en cuenta el mes primero, contar los 14 días y celebrar porque nuestro Redentor vive, celebrar porque Él cumplió a la perfección la palabra, celebrar porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, sino Cristo Jesús tiene el poder para darnos vida, aunque estemos muertos. Yo creo que es algo que debe unir al pueblo de Dios, estas ganas de celebrar la Pascua. En esta oportunidad la celebramos el jueves de esta semana que pasó. Gracias a Dios en la congregación lo hicimos. Nos sentimos muy alegres, muy gozosos porque son cosas que no se hacen porque sí. No se hacen como cuando tú escuchas un 14 de febrero y dices, no, es Día del Amor y la Amistad, pero tú ni siquiera sabes por qué lo celebras. No, nosotros celebramos Pascua porque tenemos claro lo que sucedió hace miles de años en un pueblo llamado Israel. Sabemos muy bien lo que pasó en esa nación de Egipto y sabemos que nuestro Señor murió para salvarnos. Así que cómo no celebrar, cómo no recordarlo, cómo no tenerlo presente y acudir a esta santa convocación que no le pertenece a ninguna raza, no le pertenece a ninguna etnia, no le pertenece a ninguna persona. Es una fiesta que Dios estipuló para aquellos que son parte de su pueblo. Y si tú te reconoces como pueblo de Dios, te invito a aprender y a celebrar esta fiesta junto con el resto que hay. Hay muchas más. Hoy estoy grabando esto a sábado y según Dios, después de la fiesta de Pascua, la fiesta de Pascua se celebra el día 14 del mes de Aviv. El día 15 empieza la fiesta de los panes sin levadura. Cristo también es esto, Cristo es el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque leímos en Corintios que la levadura es la malicia, la maldad, y Él fue el pan sin levadura, aquel pan que no fue leudado, que no permitió que en Él entrase ningún rastro de levadura. Ese fue Cristo. Entonces, y nos invita a nosotros a también ser panes sin levadura. El día 15 empieza la fiesta de los panes sin levadura y así dura 7 días, donde el pueblo de Israel no puede comer leudado. Pero también después de Pascua se espera hasta el primer día de la semana, teniendo en cuenta que el último día de la semana es Shabbat, es decir, hoy que estoy grabando esto, al día siguiente, que es el primer día de la semana, se celebra fiesta de primicias. Y no es casualidad que Cristo murió
y a los 3 días Él resucitó y fue fiesta de primicias, simbolizando también esa primera resurrección y la promesa de que nosotros también resucitaremos. Él fue ese primer manojo que fue cortado, que fue cegado, para que nosotros también en un futuro podamos ser cegados y llevados al granero del Señor. Todo tiene que ver, literalmente, todo tiene que ver con Jesús. Tenemos que ver a Jesús. La Biblia nos muestra a Jesús en todo, en todo, en todo. Y espero haberme dado a entender. Sé que quizás no lo explico del todo bien, pero si tú estás ahí pendiente y estás ahí y estás escuchando todavía, tú eres de lo mío. Y te agradezco mucho por acompañarme en esta enseñanza, donde yo también he aprendido más de la Pascua del Señor. Celebremos el año que viene, celebremos, veamos la luna, esperemos a que sea el primer mes del año, según Dios, el mes de Aviv, contemos 14 días y celebremos la Pascua del Señor. Nuestro Dios es perfecto en todo lo que hace, y esta es, una vez más, una muestra de ello. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano, tu servidor Dairons Cañizales, un nuevo episodio, un episodio más del podcast. Espero que te esté gustando. Escríbeme en los comentarios qué más quieres aprender, un consejo que me quieras dar, o salúdame de donde nos estés viendo. Espero que estés muy bien, que el Señor te bendiga grandemente y seguimos para la gloria de Dios. La semana que viene, nuevo capítulo, ya lo sabes, un capítulo a la semana. En el nombre del Señor, Dios te bendiga. Amén. Chao.